Este video que estamos haciendo acá es justamente para poder sumar, para poder ver cómo se suman los sistemas de fuerzas, los distintos sistemas de fuerzas. Vamos a empezar por este sistema de fuerzas colineales. Sistema de fuerzas colineales significa que nosotros tenemos dos o más fuerzas que tienen la misma dirección, pero igual o distinto sentido. Hay que tener en cuenta que sentido no es lo mismo que dirección, no hay que confundir estos dos conceptos. Acá tenemos un ejemplo. Acá, que tengan la misma dirección significa que las fuerzas estén asentadas en la misma línea recta. Yo primero dibujo la fuerza 1 y donde termine la fuerza 1 voy a dibujar la fuerza 2. En este caso tienen la misma dirección, se encuentran en la misma línea recta y a la vez tienen el mismo sentido, las dos apuntan hacia allá. En el caso de abajo tenemos dos fuerzas que tienen la misma dirección, están sobre la misma línea recta, pero la fuerza 1 apunta hacia la derecha y la fuerza 2 apunta hacia la izquierda. Entonces, por eso la dirección es sobre qué línea está sentada la fuerza. El sentido va a ser hacia dónde apunta la flecha, hacia dónde empieza la fuerza y dónde termina. En este caso nosotros siempre estamos sumando dos fuerzas que tienen el mismo sentido. No nos complicábamos mucho la historia cuando tenían distinto sentido. Vamos a ver un ejemplo. Acá yo le estoy tomando dos fuerzas que justamente son ambas bastante grandes. La primera vale 16 newton y la segunda 24 newton. Y me dice que ambas están dirigidas hacia arriba. Yo a propósito muchas veces les puse números grandes porque quería ver cómo utilizaban ustedes el tema de la escala. En este caso yo voy a elegir que 1 centímetro equivale a 4 newton. Acá me faltó poner la palabra equivale. Entonces yo cada centímetro que estoy dibujando estoy representando a 4 newton. Bueno, una vez que yo definí esta escala, ahora sí vamos al dibujo. Como me decía que las dos fuerzas van hacia arriba, yo primero tengo que dibujar la fuerza 1, me decía que era 16 newton. Entonces primero voy desde el principio de la fuerza 1, grafico 16 newton y con la misma escala que utilicé para la fuerza 1, ahora donde termina esta, voy a empezar a dibujar la fuerza 2 y que en este caso la fuerza 2 medía 24 newton. Acá hay que tener en cuenta que primero las fuerzas, si esta era 16 newton, donde yo puse la regla y me marcó los 16 newton, dependiendo de la escala que utilicé, ahí termina la flecha. No me tiene que sobrepasar. Si estos son 16 centímetros, 16 newton, la flecha no tiene que llegar hasta acá. La flecha llega ahí. Después otra cosita que por ahí es una cuestión más, un detalle más que nada, es que la fuerza como una magnitud vectorial se representa a través de un vector, entonces se le suele poner una flechita arriba para decir justamente que se representa a través de un vector. Bueno, entonces yo dibujé la fuerza 1 y a donde terminó esta empecé a dibujar la fuerza 2. Las dos están yendo hacia arriba. Entonces, y estoy utilizando la misma escala. Entonces después yo al lado voy a dibujar la fuerza resultante, ¿cuál era? Y esta fuerza resultante va a empezar en el mismo nivel donde empezó la fuerza 1 y va a terminar en el mismo nivel a donde terminó la fuerza 2. Y entonces esta va a ser la fuerza resultante. Este sería el método analítico para sumar estas dos fuerzas. Este es el método gráfico para sumar las fuerzas. Si yo quiero sumarlos de manera analítica, tengo que hacer que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. La fuerza 1 me valía 16 newton
y la fuerza 2 vale 24 newton. Entonces, si yo hago 16 más 24, me queda que la fuerza resultante va a ser igual a 40 newton. Esta es la forma analítica o matemática de resolverlo, y el gráfico que hicimos recién sería el método gráfico para, sumar dos fuerzas colineales. Vamos ahora con los sistemas de fuerzas paralelas. En este caso, tenemos estas dos fuerzas, 4 newton y 6 newton, y me está diciendo el problema que están separadas por 3 centímetros una de la otra. En este caso vamos a ver primero el método gráfico. Acá dibujé la fuerza 1. En primer lugar tenemos que ver el tema de la escala. Acá, como son dos fuerzas chicas, entonces yo puedo decir que 1 centímetro equivale a 1 newton. O pueden utilizar la escala que ustedes tengan ganas. En este caso, como son las dos pares, ustedes pueden decir, 1 centímetro equivale a 2 newton, entonces la hacen más chica. Ustedes pueden elegir la escala con la que quieran trabajar. Por una vez que la eligen, tiene que ser la misma escala utilizada para las dos fuerzas. En este caso, yo decidí usar 1 centímetro equivale a 1 newton. Dibujé primero la fuerza 1 y después separé acá por 3 centímetros y después acá dibujé la fuerza 2. Bien, acá ya tenemos todo armadito hasta acá, y acá lo que tenemos que hacer primero es esta fuerza 1 que está dibujada acá, la llevo acá abajo donde terminaba la fuerza 2 y la dibujo, pero esto que está acá pasa con el mismo tamaño acá. Acá yo ya hice la marquita, sé que desde acá hasta acá van a ver, me van a representar los 4 newton de la fuerza 1. Entonces, esto que está acá, lo vamos a poner con línea de puntos para que lo podamos distinguir. Esto va a ser la copia de la fuerza 1. Y acá donde yo tenía puesta la marquita, ahí termina la flecha. No se tiene que pasar de esa marquita. Entonces, esto va a ser la copia o la proyección de la fuerza 1. Lo mismo tengo que hacer con la otra fuerza. Esto que está acá, esta fuerza 2 que está acá, la tengo que copiar acá. Donde termina la fuerza 1, ahí empiezo a copiar la fuerza 2. Acá no, yo ya había hecho una marquita para indicar que hasta ahí serían los 6 newton de la fuerza 1. Acá donde tengo la marquita, acá va a terminar la copia de la fuerza 2. Bien, acá ya habíamos dibujado entonces la fuerza 1, la fuerza 2, acá copié la fuerza 1 y acá copié la fuerza 2. Ahora lo que tengo que hacer es, desde esta flecha, tengo que unir la punta de esta flecha a la punta de la flecha de la copia de la fuerza 1. Es decir, voy a unir la flecha de la fuerza 1 con la punta de su copia. Vamos a hacer así. Obviamente vamos a tratar, yo ahora estoy con una sola mano, vamos a poner una regla acá y los vamos a unir hasta acá para ser más preciso. Pero fíjense que tiene que ser desde la punta, no desde donde empieza la flecha, desde la punta de la flecha hasta la punta de la otra flecha. Y vamos a hacer lo mismo con la fuerza 2 con su copia. Haríamos ahí. Ya unimos la flecha de la fuerza con la copia de la misma, y acá con la fuerza 1 también. Y acá se están uniendo estas líneas imaginarias que estamos haciendo en un punto. Este punto que está acá significa que la fuerza resultante tiene que pasar por este punto. Es decir, que va a empezar acá, la línea resultante, va a pasar por este punto y va a terminar en el mismo nivel que terminó ambas líneas que tengo acá. Fíjense que acá la fuerza 1 con la copia de la fuerza 2 terminó en el mismo nivel que la fuerza 2 con la copia de la fuerza 1. Entonces, la fuerza resultante, obviamente lo vamos a hacer con regla, va a ser toda esta línea que está acá y va a terminar acá.
no se tiene que pasar, no tiene que terminar antes, tiene que terminar justo en el mismo nivel que las otras dos. Este es el método gráfico. El método analítico es exactamente igual que hacíamos antes. FR es igual a F1 más F2, con las flechitas acá arriba. En este caso tenemos que hacer 4 newton más 6 newton, y me queda que la fuerza resultante es igual entonces a 10 newton. Y este sería entonces el método analítico matemático de resolver el sistema de fuerzas paralelas. Por último tenemos el sistema de fuerzas concurrentes o angulares. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos que la fuerza 1 vale 3 newton, la fuerza 2 vale 5 newton, y en este ejemplo me dice que están separadas por un ángulo de 30 grados. En este caso de las fuerzas concurrentes o angulares se llaman así porque tienen el mismo punto de aplicación, es decir, que las dos fuerzas tienen el mismo origen y entre ambas están formando un ángulo, en este caso de 30 grados. Bueno, ahora para poder sumarlas de manera gráfica, primero lo que tenemos que hacer es definir la escala. Yo, como estoy en el pizarrón, como para que se pueda ver un poquito mejor el dibujo, decidí que 3 centímetros van a equivaler a 1 newton. Obviamente que ustedes en la hoja pueden utilizar una escala si quieren menor, que 1 centímetro sea 1 newton, por ejemplo. En este caso yo elegí este. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es graficar la fuerza 1. Entonces la fuerza 1 valía 3 newton. Yo, como elegí que 3 centímetros son 1 newton, entonces a mí me va a valer 9 centímetros la fuerza 1. Después de que grafique la fuerza 1, saco la regla, voy con el transportador lo pongo acá y marco los 30 grados. Una vez que marco los 30 grados, le dejo una marquita acá como para que podamos hacer ahora la fuerza 2, y ahora voy de nuevo con la regla. Habíamos dicho que la fuerza 2 vale 5 newton. Entonces, en mi caso, que yo elegí 3 centímetros por newton, me va a valer 15 centímetros la fuerza 2. Bueno, ahí ya graficamos la situación. La fuerza 1 y la fuerza 2 y están separadas por el ángulo de 30 grados. Ahora, bueno, yo acá ya lo marqué como para poderlo hacer más prolijo ahora, pero lo que tenemos que hacer es, primero, esta fuerza 2 que tenemos acá, la vamos a copiar donde termina la fuerza 1. Es decir, en este caso lo vamos a copiar acá. Ahí. Y ahora, es como habíamos visto para las fuerzas paralelas, acá también estamos copiando las fuerzas. Esta la estamos llevando acá y esta va a ser la copia de la fuerza 2. Y acá con la fuerza 1 vamos a hacer lo mismo. Esta la vamos a trasladar, la vamos a proyectar o copiar acá donde termina la fuerza 2. Sería acá y nos quedaría así. Entonces esto va a ser la copia de la fuerza 1. Fíjense que ahora en este caso tenemos que la copia de la fuerza 1, es paralela a la fuerza original. Y la copia de la fuerza 2, es paralela a la fuerza 2 original. Por eso es que se llama paralelogramo, porque los lados opuestos son paralelos. Eso hay que tener cuidado porque va a influir mucho en la suma si no lo hacemos con la misma distancia, es decir, que este mida lo mismo que este y este lo mismo que este, y a la vez que sean paralelos. Si no se cumple eso, no va a ser un paralelogramo y va a estar mal la suma de las fuerzas. Bueno, ahora ya que armamos armamos el paralelogramo, hicimos las proyecciones, lo que nos queda es unir el origen de las fuerzas originales con el punto donde se están uniendo las proyecciones. Obviamente esto lo deberíamos hacer con regla, pero nos quedaría una cosa
parecida a esto. Entonces, la fuerza resultante va a ir desde el origen de ambas fuerzas iniciales y va a terminar donde terminan las proyecciones de las fuerzas. Esto va a ser la fuerza resultante. Bueno, y acá lo único que nos va a quedar por hacer es medir cuánto mide esta fuerza resultante. Bueno, en este caso me va a medir entre 23 y 24 centímetros. Entonces, en este caso, a mí me está diciendo que, como yo utilicé esta escala, yo debería hacer redondeando 23 dividido 3. Si yo hago esta división me va a quedar un número con coma, me va a quedar un número periódico. Me quedaría 7,66 periódico. Bueno, entonces quiere decir que acá la fuerza resultante me está midiendo 7,66 newton. Pero bueno, este es el método gráfico para poder sumar estas fuerzas concurrentes. Pero nosotros no podemos sumar como hacíamos en los dos sistemas de fuerzas anteriores de manera analítica como lo veníamos haciendo. En los sistemas de fuerzas anteriores nosotros hacíamos directamente F1 más F2, poníamos el valor de cada uno, en este caso 3 newton más 5 newton, y nos quedaría supuestamente 8 newton. Pero como vimos recién, la fuerza concurrente no me está valiendo 8 newton. En este caso, es un cachito más chiquito, pero no va a terminar dando nunca igual el método gráfico que esta manera como hacemos con los dos métodos anteriores. Entonces, nosotros no vimos ningún método analítico o matemático para poder sumar estas fuerzas concurrentes o angulares. Así que este método no lo vamos a hacer. Para poder sumar este sistema de fuerzas en particular, únicamente lo vamos a hacer a través del método gráfico.